la fidelidad es la esencia de Dios y de su creación. ¿Ya? Su fidelidad al amor, su fidelidad a la relación. Dios en esencia es un Dios fiel. Pero nosotros rompimos esa fidelidad. ¿Ya? Por el pecado. En inglés pecado es sin. Y en vez de ser fiel a Dios, empezamos a ser fieles a otras cosas. Y entonces el mundo se quebró. Porque lo que nuestro corazón debía llevarnos hacia la fidelidad de Dios, escuchamos otras voces y establecimos otras relaciones. Es como cuando tú tienes un matrimonio y tú te fijas en otra persona y te vas con esa otra persona y dejas al esposo o el cónyuge. Eso hizo el hombre con Dios. Encontró y escuchó otras voces y empezó a ser fiel a otras voces. Y esa fidelidad es una fidelidad que es destructiva. Y nosotros hemos sido tanto actores y víctimas de esta fidelidad destructiva. Entonces, tanto el sexo, las drogas, y aquí están las sustancias, el poder, el dinero, lo que tú quieras, la religión inclusive, todo esto son fidelidades destructivas que dejaron y reemplazaron la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios era sanadora, pero sin embargo esta fidelidad es destructiva, estas fidelidades que producen quebranto, tienen la capacidad de engañarnos y hacernos creer que en la medida que yo encuentre más de esto, yo voy a poder encontrar lo que teníamos al comienzo. ¿Por qué? Porque establecemos relaciones de fidelidad destructivas y no lo sabemos. Y nos llenamos de amargura, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de tristeza o anhelos de venganza o querer continuar buscando en estas fidelidades el equilibrio que teníamos al comienzo. Pero como dije, Dios es Dios fiel. Y a pesar de nuestras infidelidades o nuestras fidelidades destructivas, y esas fidelidades destructivas la podemos ver en cómo nuestras malas decisiones han quebrado aún más lo bueno que Dios nos había dado. Porque finalmente fuimos fieles no a Dios, sino al pecado. O los otros fueron fieles no a Dios, al pecado. Y el pecado los llevó a tomar decisiones que quebró inclusive lo que Dios le había dado. Entonces, estas fidelidades destructivas generan y producen y reproducen una y otra vez un mundo quebrado. Y nosotros vivimos en este mundo quebrado. Ahora, es tan claro que hemos experimentado este mundo quebrado y que en nuestras relaciones nosotros nos hemos visto afectados o hemos sido protagonistas actuando y hemos tenido fidelidades al sexo, al dinero, al poder, a las drogas, a la religión, una falsa religión. Y eso, en vez de llenarnos, nos ha producido mayor
quebrantó. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero Dios sigue siendo fiel. ¿Ya? Y en esa, bueno, nosotros estamos básicamente en esta condición, pero en la fidelidad de Dios hizo algo que es impresionante. Al principio acuérdense que les dije que Dios es esencialmente fiel, y si Dios no fuera fiel, no sería Dios. Ok, esa fidelidad de Dios en la Biblia también se llama verdad de Dios. Y cuando Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, está diciendo, yo soy la misma fidelidad de Dios hecha carne. Entonces la fidelidad de Dios se encarnó, se hizo hombre, y ese hombre se llamó Jesús. Podemos leer en la Biblia que hizo milagros Jesús, enseñó buenas cosas Jesús, y la característica esencial de él era ser misericordioso, compasivo, bondadoso. Si tú estabas con él y les decías que estabas enfermo, él te sanaba. Si necesitabas una palabra de consuelo, él te la daba. Si se te había muerto un ser amado y lo tenía enfrente, un hijo, él lo resucitaba. Si se le había muerto un amigo, él resucitaba al amigo. Ok. Todas estas características expresan o nos muestran cuán grande es la fidelidad de Dios. De tal manera fue esa fidelidad que se mostró en actos concretos de fidelidad. Y fue tan grande esa fidelidad de Dios que fue llevada a la cruz sin traicionar la lealtad a Dios. Porque finalmente los enemigos querían que esa fidelidad fuera quebrada. Pero si esa fidelidad fuera quebrada, hubiera implicado que él hubiera fracasado en su misión. Sin embargo, la fidelidad de Dios fue tan grande que fue llevada a la cruz y fue clavada en la persona de Cristo. Eso por un lado, él vino acá en la tierra y murió. Pero también en ese acto de la muerte de Jesús en la cruz, muestra nuestras fidelidades destructivas. Prefiero no ser fiel a mi señora, prefiero vivir en un mundo quebrado, prefiero el sexo casual, prefiero las drogas, prefiero estar amargado, prefiero estar enojado todo el día, prefiero cualquier otra cosa, pero no la fidelidad. Entonces, aquí en este punto, por un lado se ve a qué extremo llega la fidelidad de Dios. Pero por otro lado se ve a qué extremo lleva nuestra fidelidad destructiva. ¿A qué extremo lleva nuestra fidelidad destructiva? Clavamos a Jesús en la cruz. Así de cuando se muestra cómo somos, Cristo nos lo muestra en la cruz. No somos mejores que ellos. ¿Ya? Ahora, pero la fidelidad de Dios no se quedó en la cruz. La fidelidad de Dios resucitó. Venció la muerte. Y al vencer la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. Venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Ahora, lo genial de todo lo que vengo diciendo es que si nosotros
nos arrepentimos de estas fidelidades destructivas. A todo esto, la amargura también es dentro de estas fidelidades destructivas. ¿Ya? Si nos arrepentimos de darle la espalda a Dios y decirle no te creo, y si nos arrepentimos y creemos en lo que Dios hizo en la cruz, en la persona de Cristo, entonces nosotros, o Dios nos da la posibilidad de ser restaurados a esta fidelidad. Porque Dios hizo, cuando Cristo derramó la sangre en la cruz, hizo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto nos dice que si tú crees en Cristo como el que murió y resucitó, tus pecados son perdonados y vuelves a recuperar para ti la fidelidad de Dios. Y puedes vivir en esta nueva realidad. Pero algo esencial que también se nos pierde de vista, que cuando Cristo muere, resucita, va a los cielos, en este nuevo pacto, Él es nuestro sumo sacerdote. Y como nuestro sumo sacerdote, Él intercede en los cielos. Y la primera cosa que hizo como asumir como sumo sacerdote es que Él envió su Espíritu, el Espíritu Santo, a vivir en nosotros. Entonces, en los cielos somos sostenidos en la fidelidad de Dios por Cristo. Y aquí en la tierra somos sostenidos en la fidelidad de Dios por el Espíritu Santo viviendo en nosotros. No nos deja solos. Entonces, esto es. Dios es Dios fiel. Esa fidelidad se manifestó en Cristo.